Hola gente, en esta ocasión vamos a ver el tema de longitud vectorial y vectores unitarios. Por aquí de fondo puse un personaje que para el que no sepa pues se llama Vector y por eso lo puse. Pero bueno, vamos a comenzar. Representación de un vector. Sabemos que los vectores en el plano pueden caracterizarse como segmentos de recta dirigidos con cierta longitud y dirección. Es decir, que si nosotros tenemos un vector, digamos un vector que se llama v, y este vector tiene dos componentes que van a ser v1 y v2, pues a ese vector lo podemos caracterizar en el plano de dos dimensiones, es decir, con coordenadas x y con coordenadas en y. ¿Y cómo? Pues bueno, su primer coordenada, es decir, v1, va a ser también la coordenada de un punto eh, en x, y su coordenada v2 va a ser también la coordenada en un punto y. ¿Ok? Ahora, esas dos coordenadas las vamos a unir y nos va a salir aquí este punto. Entonces, ese punto lo podemos unir con el origen, que estaría por aquí, y de esa manera es como nosotros caracterizamos a un vector eh, que tiene dos componentes en el plano 2D. Pues bien, ya que lo caracterizamos, aquí podemos notar que se nos forma un triángulo rectángulo con lo que sería un cateto en el eje X y el ángulo de 90 que estaría por aquí. Bien, ahora sí vamos a pasar a la longitud o magnitud de un vector en R2, únicamente en el plano de dos dimensiones. Entonces, aquí tenemos a nuestro mismo vector v, que va a tener a sus mismas dos componentes, v1 y v2. Ahora, ese vector es un vector en el plano. Entonces, la longitud o magnitud de v, denotada por dos rayitas, v y dos rayitas, se define como, y leemos a todo esto, magnitud del vector v va a ser igual a la raíz cuadrada de b1 al cuadrado más b2 al cuadrado. ¿Y por qué es esto? ¿De dónde sale? Pues bueno, ya habíamos dicho que este vector forma un triángulo rectángulo con aquí el eje X. Entonces, el vector B es considerado, todo este vector B es considerado como la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuyos lados tienen longitudes B1, este es B1, y B2. Es decir, la longitud de B2 va a ser, o más bien el valor absoluto de B2 va a ser un cateto y este otro valor absoluto de B1 va a ser el otro cateto. Entonces, para nosotros sacar la magnitud de la hipotenusa, pues podemos aplicar fácilmente el teorema de Pitágoras, que nos dice que aquí la suma del cuadrado de los catetos va a ser igual a el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, sacamos raíz de ambos lados y nos queda que la magnitud de la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de b1 al cuadrado más b2 al cuadrado. Y así es como tenemos la longitud de un vector, pero simplemente en R2. Ahora vamos a generalizar esa regla para Rn, es decir, para cuando nuestro vector tiene muchísimas componentes, hasta n. Y decimos que la definición de una longitud de un vector en Rn es eh, la longitud o magnitud de un vector v es igual a b igual a b1, b2, b3, etcétera, hasta bn infinito en R. Va a ser igual, esa longitud del vector va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Es decir, la primera componente que tenemos aquí al cuadrado más la segunda componente al cuadrado y así hasta que terminemos con sus componentes al cuadrado y a todo eso le aplicamos una raíz cuadrada. Y listo, así de fácil es obtener la longitud o magnitud de un vector
de n componentes. Y aquí tenemos una pequeña nota que nos dice, la longitud de un vector también se llama norma. Es decir, hay que tener eso muy en cuenta siempre que nos digan, saca la norma de este vector. Ah, pues bueno, sabemos que la norma es lo mismo que la longitud o que la magnitud. Y también nos dice que si la magnitud del vector b es igual a 1, entonces el vector b se llama vector unitario. Entonces, siempre que nosotros tengamos un vector cuya longitud o magnitud sea 1, ese vector también va a ser un vector unitario. ¿Ok? Entonces, esta misma definición nos muestra que la longitud de un vector no puede ser negativa. ¿Por qué? Pues porque aquí estamos elevando sus componentes al cuadrado. ¿Qué pasa cuando elevamos un número negativo al cuadrado? Pues este se vuelve positivo. Es por eso que nunca vamos a tener por ahí una longitud negativa. Es decir, que la magnitud o longitud del vector b va a ser mayor o igual a 0. Además, que si esa magnitud de b es igual a 0, va a ser posible si y solo si v es el vector 0. Es decir, si todas sus componentes, aquí b1, b2 hasta bn, son todas ellas 0. Eso es lo que nos quiere decir. Ahora vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Que dice que si tenemos R5 y queremos calcular la longitud de B, y B tiene como componente 0, menos 2, 1, 4, menos 2, entonces la magnitud de B va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, es decir, el primer componente al cuadrado, el segundo componente entre paréntesis al cuadrado, más el tercer componente al cuadrado, más el cuarto componente al cuadrado, más el quinto componente, entre paréntesis, al cuadrado. Haciendo elevando todos estos números al cuadrado y haciendo esa suma, nos queda que esto es igual a la raíz de 25, y la raíz de 25 pues es 5. Entonces la magnitud de b va a ser 5. Otro ejemplo. Ahora estamos trabajando en R3, es decir, el plano 3D. Y queremos calcular la longitud de este vector, V, cuyas componentes van a ser 3 porque estamos trabajando en R3 y sus componentes son 2 sobre raíz de 17, menos 2 sobre raíz de 17 y 3 sobre raíz de 17. Entonces, lo que vamos a hacer pues es exactamente lo mismo. La magnitud de B va a ser igual a la primera componente, a la raíz, perdón, de la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado, más la tercera componente al cuadrado. Haciendo toda esta suma de cuadrados nos va a resultar raíz de 17 sobre 17, 17 sobre 17 es 1 y la raíz de 1 pues es 1. ¿Y qué habíamos dicho cuando cuando la magnitud de un vector es 1? Pues que este se va a llamar también vector unitario, por lo que V es un vector unitario. Y aquí lo tenemos representado gráficamente en el plano de 3 dimensiones, donde la primera componente, es decir, 2 sobre raíz de 17, va a ser la componente en X. Acá, menos 2 sobre raíz de 17 va a ser la componente en Y. Y 3 sobre raíz de 17 va a ser la componente en Z, es decir, la altura. Y listo, cuando unimos todas esas componentes nos resulta este punto. Este punto lo unimos con el origen y ahí es como tenemos nuestro vector V. Pues bien, eso sería todo. Muchas gracias y hasta la próxima.